Queremos más. Espero la explicación de la dichosa vasija. No, me quedé con la duda de la vasija. Bueno, pues vamos con la vasija. Espera, vale. Por si acaso eres nuevo o nueva en el canal y no sabes de qué va esto, estamos analizando en una serie de vídeos una conferencia de José Luis Parise sobre la vida supuestamente oculta de Jesús de Nazaret. Por aquí arriba te dejo la primera parte donde se explica el porqué de todo esto. Ahora sí, dale caña. Bueno, como muy bien recordaréis, nos habíamos quedado en el tema famoso de la vasija, así que vamos a ello. Se encontró lo que, a la luz de todas las investigaciones, Esto tenía telita, ¿eh? cuenta que es una vasija que o perteneció a Cristo o a alguien muy cercano a Cristo, y en esa vasija, que es una vasija de mago que se utiliza para ver clarividentemente, si me permitís en términos modernos, en esa vasija que está en pleno estudio, pero que hasta ahora no hubo posibilidades de, aunque van a encontrarle alguna vuelta, siempre le encuentran para ponerla en duda, pero no importa, como señal ya contaba en sí misma. En esa vasija encontrada en Alejandría, Egipto, o sea, un lugar en el que según la Biblia estuvo Cristo, y que... Espera, un momento. ¿Cómo? A ver, decir que la Biblia afirma que Jesús estuvo en Alejandría es una media verdad. O sea, solamente Mateo, en el capítulo 2, de los versículos 13 al 15, dice que la Sagrada Familia, por anuncio de un ángel, puso rumbo a Egipto huyendo de Herodes, que ordenó matar a todos los niños menores de 2 años. Un episodio que, por cierto, pone en duda toda la crítica a confesional y buena parte de la católica. La huida a Egipto es un tema sobradamente conocido y muy representado en el arte, que refleja esa idea tan cristiana de la suerte de los desfavorecidos, los emigrantes, los represaliados políticos, además de hacer cumplir una de las supuestas profecías mesiánicas, aquella que dice: de Egipto llamé a mi hijo, que aparece en el libro de Oseas 11:1. La presencia de la presencia de Jesús en Egipto se asocia también, por supuesto, con la historia de dos grandes personajes de la tradición judía a la que pertenecía, que son José y Moisés, obviamente. Entonces, eso, insisto, solamente aparece en Mateo. Ninguno de los otros tres evangelistas la refieren. De hecho, bueno, solamente Lucas incluye otro evangelio de la infancia que no tiene nada que ver con el de Mateo, pero Marcos y Juan no dicen absolutamente nada de esto. Lo de que Jesús estuviera, por lo tanto, en Alejandría, donde se encontró la vasija, eso lo saca Parise más bien de la investigación histórica, que ha demostrado que en esa ciudad había una notable comunidad judía, muy próspera y helenizada en la época del Imperio Romano, pero no hay nada que nos permita afirmar que Jesús estuvo en Egipto, mucho menos en Alejandría. O sea, de hecho es históricamente poco probable. Bueno, en fin, solamente quería comentar esto. Vamos a ver lo que dice Parise de la famosa vasija. está datada en el 50 después de Cristo, o sea, es contemporánea a Cristo. En esa vasija lo único que dice es Cristo, el mago. ¿Qué pasó en la cruz? ¿Y ya está? Joder, yo lo suelto y si cuela, cuela, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si realmente ahí pone Jesús el mago. Esa vasija se presentó en la exposición Tesoros Sumergidos de Egipto en 2008, y la descripción de la cartela decía que era un bol del siglo I a.C., siglo I después de Cristo, hecho en cerámica y hallado en el puerto oriental de Alejandría. Parece posible que este bol pudiera haber sido utilizado en rituales adivinatorios, y la inscripción en griego es Dia Chrestou ho Goistais, todo junto, tal y como se escribía en aquella época. Parise dice que esa frase significa Cristo el mago, y la gente ha hecho como ¡oh! ¡Ah! A ver, presentado así es lógico que se genere así tanto como de ¡oh! Pero lo único es que no es verdad. O sea, dia es una preposición que significa a través de, durante, después de, por, a causa de, por medio de, gracias a o para.
En la palabra Christou no se ve una iota o i latina, sino una eta, es decir, una e larga en griego y no épsilon, una e corta, lo que da como resultado la palabra Christou, que viene de crestos, en nominativo singular, que es un nombre común, cresto, que significa el útil, un apelativo que era bastante corriente entre esclavos. En otras palabras, no es un sustantivo sino un adjetivo, por lo que únicamente dando muchas vueltas podría ser traducido por Cristo. Además, aunque Christos es también un adjetivo que significa ungido, se escribe Christos con mayúscula cuando se refiere al Cristo, al Mesías, y esto se puede comprobar fácilmente revisando manuscritos cristianos antiguos. Después viene ho, que es un artículo nominativo singular masculino que significa él, y en cuanto a la última palabra, goistais, que Parise y otros muchos traducen como mago, puede ser un nombre propio o un título, pero no se sabe porque el término goistais no existe en griego. Por lo tanto, la lectura que hace Parise me resulta bastante improbable, por no decir completamente inverosímil. O sea, primero porque la inscripción resulta contradictoria. El que la hizo escribe perfectamente la e larga, la eta de Christou, mientras que a la vez hay que suponer que se confundió enormemente justo después y en vez de escribir goes o goetes, que son dos maneras de decir mago en griego y todas las es son aquí es largas, en vez de eso escribió goistais. Es un error inverosímil que además nos ofrece una palabra inexistente. Luego, si la inscripción significara por Cristo el mago, la leyenda habría sido dia Christou tou goetou, es decir, las dos últimas palabras en genitivo, concordando con lo anterior. Entonces el escriba no solamente se habría inventado una palabra nueva, sino que habría cometido un error muy grave de sintaxis en lo que debía ser su lengua vehicular, una lengua que dominara. Además, esta vasija se encontró en un templo y entre los materiales de ese templo. Por lo tanto, lo más normal y verosímil es que este bol sea un exvoto y la inscripción votiva, como en las funerarias, presupone lo siguiente, que no se escribe para economizar el espacio. Sería: este objeto fue ofrecido a la divinidad tal o cual, luego sigue el nombre del oferente, y entonces la inscripción habría que traducirla como algo que no aparece inscrito en la vasija, este ex voto fue ofrecido, y lo que sí aparece, por Cresto el goistais. Puede entonces aceptarse que este término final, goistais, no esté en genitivo, pero de ninguna manera que signifique el mago. Entonces, ¿qué significa goistais? Pues no lo sabemos exactamente, pero como la vasija se encontró en Alejandría, pero proviene de Asia Menor, y según afirman los expertos en religión antigua, allí existía un dios local llamado Goi, es posible que, por comparación con otras formas griegas análogas, goistais signifique el sacerdote o adorador del dios Goi. Como veis, poco a poco nos vamos alejando de Cristo, del mago y de toda esta historia. Entonces, además, el descubrimiento de la vasija y todo lo que supuso, y el boom, esto del vendido como, oh, Dios mío, el gran descubrimiento, el gran acontecimiento, es, recordemos, del 2008, y no se ha vuelto a saber nada sobre ese asunto. O sea, parece que no fue para tanto, ni muchísimo menos, lo que afirma Parise tan sonriente. Parise, yo supongo que toma su tesis de André Bernin o del propio descubridor de la vasija, Frank Godio, que es un arqueólogo submarino que llegó a declarar que la inscripción, y cito, podría tratarse de una referencia a Jesucristo, en aquel tiempo el máximo exponente de la magia blanca. Tracatrá. O sea, me suena bastante esto de Cristo el mago, tal. Otra vez estamos en las mismas. Ya dijimos en el vídeo anterior que el Talmud acusa a Jesús de ser practicante de la magia. Pero en realidad la tesis desarrollada con pretensiones de historicidad de que Jesús era un mago no aparece hasta 1973 en un libro escrito por el norteamericano Morton Smith titulado Jesús el mago. Y sin entrar a discutir perdón ay, por Dios. Sin entrar a discutir los argumentos uno por uno,
Solo quiero decir que Jesús puede ser definido de muchas formas, pero calificarlo sin más como mago no hace justicia a su figura eminentemente religioso-profética, pero no mágica. Jesús fue un proclamador del reino de Dios, considerado el Mesías prometido, carismático, sanador, exorcista, profeta en tonos apocalípticos, pero no un mago. Hay que forzar mucho los evangelios para sacar de ellos la conclusión de ese calificativo. Hoy en día, más del 90% de la crítica independiente está de acuerdo en que definir a Jesús como mago es distorsionar su figura. La calificación de Jesús como mago suele fundarse en su tarea como sanador y exorcista, pero episodios concretos de exorcismo se enumeran solamente unos 6, y en ellos la acción antidiabólica es ejecutada por la palabra, no hay acto alguno. Entonces es muy difícil ver magia cuando faltan los propios rituales mágicos. Y lo mismo ocurre con las sanaciones, donde únicamente hay un contacto, pero no hay un ritual. A mí, sinceramente, sacar a colación este bol me parece claramente un intento de acaparar publicidad especulando con unas palabras que a un lego en la materia podrían convencer, pero no a los especialistas. En fin, hemos dedicado mucho tiempo con la vasija, pero es que esto era importante porque no puedes soltar un ahí pone Cristo el mago y quedarte tan tranquilo. Entonces, aunque también es verdad que el vídeo parece cortado en ese punto porque es muy drástico, ¿no? Es como aquí pone Cristo el mago y de repente, ¿qué pasó en la cruz? ¿Qué ha pasado? Entonces, no lo sé, a lo mejor París explicó todo esto, no tengo ni idea. Lo mismo el vídeo está manipulado y estamos aquí haciendo, no sé, no lo sé. En fin, sea como sea, ya hemos visto que es muy inverosímil que sea una referencia a Jesús. Que esa es otra, porque se presupone que este bol indica que Jesús era conocido en Alejandría en torno al año 40, pero es más que dudoso que la fama de Jesús, un campesino o trabajador manual galileo que normalmente predicaba en aldeas y pueblos pequeños, hubiera traspasado las fronteras de Palestina y hubiese llegado nada menos que hasta Alejandría. O sea, no, la mayoría de la crítica considera que Jesús era un perfecto desconocido fuera de las fronteras de Galilea y el número de sus seguidores era mínimo, o sea, pequeños grupos en ese momento que no tenían ninguna importancia. Por lo tanto, parece muy improbable que fuera conocido más allá de las fronteras del norte de Israel, salvo quizá en Tiro y Sidón. En fin, vaya rollo os he soltado, pero es que también os interesaba mucho esta vasija y esto es lo que hay que saber sobre ella. Vamos a continuar. Para que después de Cristo, el mismísimo Cristo ya no necesita enseñar más nada y no se manifieste más. A ver, no es que Jesús no necesitara enseñar más nada y por eso ya entró en la cruz, o sea, es que le ejecutaron. O sea, normalmente cuando te ejecutan te mueres. No es una cosa que digas, yo ya no necesito enseñar nada más, a mí ya que me claven y que me hagan lo que quieran. No, no. Y es grandioso poder decirles estos. Cristo no es una excepción. Cristo era alguien que no era como cualquier otro. Ya voy a argumentar por qué. La verdad que no era como cualquier otro. Era alguien extremadamente particular. Pero lo interesante es que tú también. Pero lo interesante es que cualquiera de nosotros también. Yo te voy a explicar las particularidades de Cristo. Pero lo lindo es que no tenemos que pensar a Cristo como a un ser excepcional, sino que lo tenemos que pensar como alguien que logró llegar a un estado excepcional, partiendo de tener problemas como cualquiera de nosotros. Y los tuvo. Y vaya si los tuvo, tanto que no se lo pudieron disimular ni en los evangelios canónicos. Hombre, que Jesús era alguien particular parece bastante claro porque es el hombre más famoso de la historia. Pero aquí hay un problema. ¿Era especial él o más bien era especial la imagen que sus intérpretes y seguidores transmitieron de él? Porque el Jesús de Nazaret histórico y el Cristo de la fe que predica Pablo tienen poquito que ver. En fin, ha dicho que va a explicarse, así que a ver qué dice. Pero cuidado con esto, lo de no solo él era especial, tú también. Porque mira que es peligroso ese discurso, anda que no ha generado frustraciones. Y esto también es muy bueno, porque si todos somos especiales, eso significa que nadie lo es. En fin, vamos a continuar. La iglesia no surgió de los evangelios. Los evangelios surgieron de la iglesia. ¿Se entiende? Joder, me hace mucha gracia la señora esa de y la otra diciendo, ya está la iglesia.
Aquí Parise tiene razón, los evangelios surgen de la Iglesia. Lo que ocurre es que de nuevo utiliza el concepto la Iglesia de una manera tan ambigua que da a entender que la Iglesia del siglo I es como la Iglesia del siglo XXI o del siglo XIII, cuando en el siglo I no había una iglesia sino iglesias. Aunque es verdad que había una especie de iglesia madre, que era la de Jerusalén, pero los evangelios canónicos surgieron de las iglesias paulinas repartidas por la diáspora. Yo estoy convencido de que esto Parise lo sabe y creo que haría bien en resaltarlo para evitar confusiones. Que a lo mejor lo hace, porque como da la sensación de que el vídeo está cortado en varios puntos, pues no lo sé. Primero hubo una iglesia y después hubieron evangelios. Con esto que dice de una iglesia y después evangelios, pues es que a mí me da la sensación de que claro, de que está ahondando en esta idea que acabamos de comentar, de que solamente había una gran iglesia que fue la que inventó los evangelios. Eso es falso. Eso es falso. Eso no fue así, eso no ocurrió así. De hecho, los evangelios aparecen en comunidades cristianas completamente distintas. Marcos surge por un lado, Mateo por el otro, Lucas por el otro y Juan por el otro. O sea, ni siquiera vienen de la propia comunidad, o sea, vienen de la comunidad cristiana, pero aparecen en distintas iglesias, con sus tradiciones propias también. En serio, esto la verdad me preocupa y no sé qué me preocupa más. Si Parise sabe esto y entonces está engañando o no lo sabe y entonces está dando una conferencia de 16 horas de algo que no sabe. Ostras, no sé cuál me preocupa más de las dos. Esto es fundamental. La iglesia decidió, estos son los evangelios, nosotros no. No es que siguieron los evangelios para fundar a la iglesia, sino que ya había una iglesia y decidió, estos son los evangelios que vamos a seguir. En este orden entra de entrada la primera pregunta. ¿Por qué algunos evangelios hacen tanto hincapié en una infancia que para otros no tiene nada digno de ser contado? Dicho de otra manera, bienvenidos a la madre y el padre de Cristo. Aquí tengo mucha curiosidad sobre lo que va a decir Parise. De lo que ha dicho ya no voy a comentar más porque está repitiendo las mismas ideas de las que ya hemos hablado. Los evangelios de la infancia son un tema muy interesante, pero que hay que trabajar con mucho cuidado. Vamos a ver. José lo que sí era un personaje prominente de el Sanedrín, porque era un sacerdote, educado por generaciones 7 seguidas desde Sadoc. El mismísimo Sadoc educó a su séptimo abuelo hacia atrás. O sea, no era un cualquiera, era alguien muy importante, pero otra cosa es que tuviera la simiente de David, como se decía, la semilla de David. Como decía un profesor mío del colegio, alucino pepinillos. ¿Alguien me puede explicar, por favor, de dónde saca Parise que José de Nazaret, José el tectón, el artesano, el obrero, era un sacerdote y además, no solo eso, sino que además miembro prominente del Sanedrín? O sea, eso habría convertido a Jesús como poco en alguien cercano al círculo saduceo. ¿De dónde saca esa información? O sea, ya es Mateo el que dice que es artesano y por lo tanto de condición humilde, pero precisamente Mateo y Lucas le hacen descendiente de David. Y en cambio eso Parise lo niega. O sea, eso está bien, o sea, yo lo niego con él, pero no entiendo en absoluto de dónde se saca lo de que Jesús era sacerdote y miembro del Sanedrín en Jerusalén. Y además viviendo en Nazaret, un pueblucho de Galilea. O sea, vaya caminata se tenía que dar el hombre para ir a trabajar al templo cada día, porque hoy en día, actualmente, por carreteras asfaltadas, andando desde Nazaret hasta Jerusalén, son tranquilamente 30 horas de camino. Si alguien sabe de dónde saca Parise que José era sacerdote, pues por favor que me lo ponga en los comentarios. O sea, de verdad, ardo en deseos de saberlo. Porque desde luego de los apócrifos no es. O sea, porque que yo recuerde ni el protoevangelio de Santiago ni la historia de José el carpintero dicen que sea sacerdote. O sea, a ver, tendría que repasar el resto de los apócrifos, pero es que no me suena en absoluto haberlo leído. En fin, lo dicho, si sabéis por qué lo dice, pues por favor, dejádmelo en los comentarios. ¿Ahí? Sí. ¿Vamos bien? Vamos bien, vamos bien. Si yo te digo, dime el rasgo fundamental de la pareja José-María, ¿qué dirías?
¿Sabes por qué te lo pregunto? Para que te des cuenta cuánto nos hipnotizaron con Hollywood y con catecismos. ¿Cuál era el rasgo fundamental de la pareja entre José y María? 90 contra 15. Obviamente eso no era una pareja, en el sentido que conocemos hoy. Perdón, pero esto hay que comentarlo. Eso de 90 contra 15 se refiere a los años que tenían José y María respectivamente, supuestamente en su matrimonio, pero eso es falso. Ningún evangelio da detalles sobre la edad de los cónyuges y en el arte paleocristiano hasta el siglo V a José se le representa como un hombre joven, como María. De igual manera le consideraban los padres de la Iglesia. Es a partir del siglo VI, para intentar justificar de alguna manera la mención a los hermanos de Jesús de los evangelios o las dudas sobre su origen divino, que se empezó a divulgar la idea de que había sido un hombre anciano. Se dijo que esos hermanos de Jesús que aparecen mencionados en los evangelios eran en realidad hermanastros, hijos de José con un matrimonio anterior, y si José era muy anciano, las dudas que pudieran surgir sobre su paternidad biológica quedaban de esa manera más disipadas. Entonces se podía presentar mucho más fácilmente a Jesús ante los paganos como hijo de Dios y no como hijo de José. Pero, insisto, no hay ni una sola fuente que nos hable de la edad de José y María, y las representaciones más antiguas de él, que son del siglo III, lo presentan joven. ¿Qué pasaba? José era prominente sacerdote del Sanedrín. Y por levirato, cuando una mujer era de la simiente de David, ¿me siguen? Cuando era de verdad davídica pura, no se podía casar con quien ella quisiera, sino que se tenía que casar y tener descendencia con alguien davídico o aarónico, máxima tolerancia. ¿Ven todo lo que, claro, de su rango? ¿Ven todo lo que hablamos hoy? Empieza a ser muy útil. Bueno, muy útil. Vamos a ver esto. Yo, esto de que una mujer de la dinastía davídica se tenía que casar con un descendiente de David o de Aarón, no lo sé, no lo he leído yo eso en ningún sitio, y con la verdad el ritmo que llevamos, pues permitidme que lo dude. París de todas maneras habla de esta práctica según el levirato. O sea, a ver, el levirato es una ley hebraica que obligaba a un hombre, el pariente más próximo, a velar por los intereses del individuo o del grupo familiar en sustitución del cabeza de familia que hubiera fallecido. El ejemplo más famoso es casarse con la viuda de un hermano fallecido en el caso de no haber descendencia masculina, es decir, casarse con la cuñada. Pero había otras muchas maneras de cumplir el levirato, rescatando o manteniendo un patrimonio familiar, reintegrando a su familia en el estatus social en caso de que uno o más miembros hubieran caído en la esclavitud, protegiendo a una viuda, vengando a un pariente asesinado. La casa de David en realidad aquí no tiene nada que ver, pero bueno, no lo sé, tendría que consultarlo. Pero aún así, suponiendo que fuera verdad y que María fuera descendiente de la casa de David, que no hay ninguna prueba de ello, y que José fuese sacerdote, que tampoco hay ninguna prueba de ello, Herodes nunca habría permitido un matrimonio de la dinastía davídica. Vamos, es que como se supiera en el siglo I antes de Cristo que había descendientes vivos de la casa de David y que se estaban casando, vamos, la revuelta habría sido inmediata y apoteósica. O sea, no sé, París se mete aquí un sacerdocio de José que no sé de dónde saca, da por hecho que María es descendiente de David cuando tampoco hay ninguna fuente que nos permita afirmarlo, mete la ley del levirato de por medio que no tiene nada que ver ni con la casa de David ni con... En fin, me parece que su argumentario cuanto menos flaquea. ¿Esto qué significa? Claro, claro, pero con una pequeña diferencia que era que tenía que vivir recluida en el templo hasta la edad núbil. A ver, aquí, claro, aquí París lo que está haciendo es basarse en las historias de la infancia de María recogidas en el pseudoevangelio de Santiago del siglo II y en la vida de María de Epifanio el monje, que es del siglo VIII, IX.
Claro, veis lo que os decía en el vídeo anterior, o sea, si las bases son inexactas o erróneas, pues encima tú puedes construir lo que quieras. Lo repito, lo que dicen los apócrifos no es históricamente cierto, que de eso supuestamente es de lo que estamos hablando aquí. Y cuando ya entraba en edad en la que podía procrearse, los sacerdotes del templo tenían que decidir con quién iba a procrear para que la semilla de David y la semilla de Aarón se mantengan puras. Nada de cuentitos de amor, está claro. Cuando una niña llegaba a edad núbil, si era de familia real y de sangre davídica o arónica, significaba eso, tenía que ser entregada al templo y el templo tenía que decidir, niña núbil y Herodes. Para eso te conté toda la historia. ¿A qué le gustaba a Herodes? La niña núbil, purísima, virginísima, todos los atributos. Y viejo con ganas de, niña purísima, ¿qué hace el Sanedrín? Sale a protegerla inmediatamente. Y buscan... ¿Cómo? Espera, para. ¿De verdad está diciendo que Herodes el Grande, quería casarse con María de Nazaret y el Sanedrín salió a defenderla para que no lo hiciera? O sea, como investigación histórica es completamente inverosímil, pero como novela, o sea, no me extraña que la gente esté tan atenta ni que esto venda tanto, o sea, es que engancha. Es que además tiene gracia porque en torno a los años 30 del siglo I a.C., que es cuando supongo más o menos que París está fechando su historia, el sumo sacerdote del templo, el Cohen Gadol, es decir, la máxima autoridad religiosa, era el cuñado de Herodes, que había sido puesto además por él ahí a dedo. O sea, su propio cuñado, que le debía todo lo que era a Herodes, iba a ponerse contra él. Resulta poco convincente. Pero bueno, suponiendo que el sumo sacerdote y por ende la clase sacerdotal no tuviera ningún tipo de influjo ni de trato con el Sanedrín, con el gran Sanedrín, de nuevo, ¿de dónde saca esto de que Herodes quería casarse con María de Nazaret y que el Sanedrín salió a oponerse al rey de los judíos? Cuando tanto el gran Sanedrín como el propio Herodes eran colaboracionistas de Roma. O sea, tenían que estar de acuerdo en todo, precisamente para mantener el status quo. Es que no lo entiendo, o sea, es que me parece tan absurdo todo. El soltar aquí cosas como si fuera esto la verdad absoluta y ni no lo está justificando de ninguna manera. O sea, al principio dijo, voy a hacer citas y voy a dar las pruebas y tal. No está dando ninguna prueba. ¿Dónde está todo esto que está diciendo? En serio, porque no hay, vamos, que yo conozca ni un solo investigador de la vida de Herodes, que es ampliamente conocida. No hay ni un solo dato que permita decir que pretendía casarse con María de Nazaret. María de Nazaret no sale en ningún escrito fuera de los evangelios. O sea, ¿a qué estamos jugando un poco aquí? O sea, me resulta, de verdad, muy poco convincente y muy poco serio. Un custodio, un tutor. ¿Quién quería tener de custodia a la niña núbil que el viejo Herodes iba a estar con las garras afiladas tratando de sacárselo de encima para la niña codiciada, la niña bonita del pueblo? Sueltan la paloma. Lo que por levirato correspondía. Sueltan la paloma y donde se pose la paloma, ese es el agraciado por la gracia divina. Imagínate el pobre viejo de 90 años cuando se vio venir la paloma encima. A ver, como historieta es divertida, como mito es interesante, pero París se lo está haciendo pasar por un hecho real. Dice que soltaron una paloma y que en la vara en la que se posara la paloma, pues ese era el elegido. Bueno, pues no. Parise está intentando, creo yo, racionalizar aquí el mito de los desposorios de la Virgen contenido en el protoevangelio de Santiago, un evangelio apócrifo del siglo II, en el cual se dice que el sumo sacerdote cogió las varas de los varones y entró con ellas a orar en el templo. Y cuando salió se las fue devolviendo, pero no ocurría nada, hasta que le tendió su vara a José y en ese momento de la propia vara emergió una paloma que se quedó revoloteando sobre José.
Como mito es muy bonito y tiene un precioso simbolismo, pero no olvidemos que París está vendiendo esto como histórico, no como mítico. Así que siguiendo su línea, que no especifica, pero que entiendo que es lo que quiere decir, de que detrás de ese mito del protoevangelio de Santiago se esconde una verdad histórica, si supuestamente María era la niña bonita de Israel, la niña ambicionada, una niña a la que incluso Herodes iba persiguiendo, ¿realmente iban a dejar su destino en manos de una paloma? ¿En serio? Ah, y por cierto, insisto, en esta versión de los desposorios de María, que no es la única ni la más conocida, José no tiene 90 años. Pero bueno, sigamos con este juego. Pidió por favor, esto no es broma, pidió por favor, rogó, pidió consideración a Zacarías, Simón Zacarías, el sumo sacerdote de ese momento, Simón Zacarías, le pidió por favor que no le dé el regalito de tener que llevarse la nena a casa a cuidarla, que él ya no tenía salud, que él se podía morir en la bañadera, que él podía pasar cualquier cosa. Y que... Simón Zacarías le respondió con una frase muy del Levirato: Dios o afuera. Es decir, o sigues el designio de Qué Dios... manía con el Levirato. Tampoco para tanto. Tampoco a punto de morir, el viejo le quedaba poco tiempo, no iba a perder ahí toda la honra de su vida. Entonces, como dice la Biblia, insuflado por el Espíritu Santo, ya ves, como lo insufló, aceptó llevarse a la nenita a casa, ¿no? Poneos de pie, porque estamos hablando de la sangre más pura de Israel. Vale, madre mía. A ver. La Biblia no dice que José se llevase a María a casa. La Biblia no habla en ningún momento de los desposorios de la Virgen. En serio, nadie en ese auditorio se ha leído los evangelios para levantar la mano y decir, oiga, eso no sale en la Biblia. En fin, no lo entiendo. O bueno, sí lo entiendo, pero preferiría no entenderlo. Luego, ¿qué obsesión tiene con el Levirato, ¿no? Lo utiliza para todo, es como la fuerza en la última trilogía de Star Wars. Cuando no sé cómo explicar la película que me estoy montando, el Levirato funciona como un perfecto Deus ex machina. Además, habla también de un tal Simón Zacarías como sumo sacerdote en aquel momento, al que José le ruega que por favor, que no le obligue a llevársela, que esa es otra. Si realmente está tan viejo, si realmente está tan anciano y es la niña bonita de Israel que tiene que ser protegida a toda costa, ¿a santo de qué se la entregan a un anciano que en sus propias palabras está al borde de la muerte? No tendría ningún sentido, tendrían que volver a hacer la ceremonia de selección, en fin, agujeros de guión. Pero luego es que además es curioso porque si acudimos a la lista de los sumos sacerdotes en los años de gobierno de Herodes el Grande, vemos a Hananel, a Joshua ben Fanús, a Simón ben Boezus, a Matatía ben Teófil y a Joazar ben Boezus. Y el único que podría encajar con la historia de París sería ese Simón ben Boezus, sumo sacerdote entre el 23 a.C. y el 6 a.C. Digo que podría encajar por las fechas que pueden coincidir, pero el nombre no coincide. No hay nada que nos permita afirmar que este Simón tenía Zacarías como segundo nombre. Ah, y por cierto, era el suegro de Herodes. Y bueno, lo del comentario final de la sangre más pura de Israel es que es de traca, o sea, al final tendremos aquí hasta eugenesia y todo. En fin, gente, creo que lo voy a dejar aquí por hoy porque llevo grabando todo el día y dentro de una hora además tengo que dar una clase, por lo que quiero descansar un poco antes. Ha salido un vídeo un poquito más corto que el anterior, pero creo que también ha sido más intenso, así que confío que os haya gustado y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Cuidaos mucho y ultrella.